gracia, la paz y la misericordia del Señor sea sobre cada uno en el nombre de Jesús. Damos gracias a Dios porque Dios es y bueno en gran manera. Bueno, estamos con una tarea, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Jesús se acuerda de la tarea? ¿No? Teníamos segunda de Crónicas 7, 14 y 15. ¿Marcela lo sabe? Era aprendérsenos el versículo que estamos trabajando con ello. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y se convirtieren, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Ya se lo aprendieron? ¿O todavía no? ¿Omar ya lo sabe? ¿La hermana Hilda se lo sabe? Más o menos. Mónica. Limpiar o sanar. Bueno, Felipe. Muy bien, Consuelo. Hermano Jorge. Ya casi. Israel. Muy bien. Viviana. No se lo sabe. Alea. David. Muy bien, David. Aquí más. Ruth.
Hermana Lucila. ¿No? Bueno. Hermano Víctor. Bien, aunque cambió un poquito, ¿no? Pero ahora sí, Marcela. Muy bien, sí se puede. Estamos en... Porque la idea es que pongamos en práctica esta fórmula. Esto es una fórmula, es una receta, es una rutina para el fisiculturista, ¿no? ¿Una fórmula para quién? Para los químicos. Y una receta para los chefs. Nosotros cuando hablamos de esto es porque es algo que debemos hacer, practicar. Ahí dice, hay una palabra que comienza el versículo, dice sí. Eso implica una condición. Hay un compromiso, o sea, Dios, esta es una receta o una fórmula magistral, o sea que siempre va a dar resultados siempre y cuando las dos partes se comprometan. Pero en este caso es Dios el que está diciendo sí, es una condición. Si ustedes hacen esto, entonces yo haré lo otro. Si uno generalmente a diario practica varias fórmulas. Por ejemplo, cuando hace el arroz, siempre la hace guardando unos parámetros, ¿cierto? ¿O no? Cuando usted se baña, también tiene una rutina. Se moja, se jabona. Depende, por eso se moja, se jabona o se echa champú, se quita eso, se seca, se echa el desodorante y luego se viste, ¿no? Generalmente es como una rutina que uno hace a diario. También tiene una rutina, desayuna, almuerza y come o cena. Todos estamos llenos de rutinas, pero la única rutina que no tenemos es esta, que es la que debemos practicar todos los días y de continuo. Ya la hemos oído como ¿cuántas veces? Varias veces, pero se nos olvida muy pronto, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos que hacer para que no se nos olvide? Sí, la práctica hace al maestro. Bueno, no sé si hacemos una práctica y nos corremos más hacia adelante. Hoy tal vez les cogió la pereza porque está haciendo harto frío hoy. Hoy amaneció haciendo harto frío.
Desde anoche estaba haciendo muy... Sí, hoy un poquito más que de lo de costumbre. Bueno, gracias por cooperar, por colaborar, sí. Aunque todavía no estamos bien, pero ya tienen un 75% de pastor. ¿Cómo? Sí. Bueno, recordemos un poquito para, como hoy tenemos hasta la 1, ¿no es cierto? Hoy es de ayuno y oración, entonces no tenemos ni afán ni prisa, ¿cierto? ¿Hay alguien que tiene prisa? ¿No? ¿Hay alguien que tiene prisa? Si tiene prisa se puede ir. Sí, no tiene problema en que se pueda ir, ¿no es cierto? No le dé pena si se tiene que ir, pues sale en silencio y se va, ¿no? A mí no me incomoda eso, ¿no es cierto? Pero procuremos siempre el segundo domingo de cada mes sacar el tiempito para estar en la presencia del Señor. No es de todos los domingos, solo es de una vez al mes. Y eso es poquito, ¿o no? ¿O no? Pero si de verdad tiene que irse, no hay problema. Yo no me pongo bravo porque tenga que ir. Amén. Decíamos que humillarse, ¿qué es? Omar, ¿qué es humillarse? Es reconocer nuestra incapacidad frente al Señor, que separados de Él nada podemos hacer, nada somos, nada tenemos, nada sabemos si no es por Él. Eso es muy importante, que tengamos. Entonces humillarnos significa que yo debo reconocer que ¿qué? Que solo sin Él nada somos, como dice el Salmo 127. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificaron. Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Yo he dicho 5 cositas para que podamos estar humillados. 5 cositas. Puede ser que haya más, pero las he resumido en 5 cosas que son muy fáciles. No es tan lejos de nosotros para que diga que no las podemos hacer. Son muy sencillas. La primera de ellas dice la Biblia que debemos reconocer que Dios es Dios. Entonces la primera cosa que es reconocer que Dios es Dios. ¿Sí podemos reconocer que Dios es Dios? Que Él hace todas las cosas, o sea que Él hizo y creó todas las cosas, y que todas las cosas son de Él. Tiene todos los derechos reservados, o sea que aún su hálito de vida es de Él. Pero cuando Dios lo quita, queda el carramán. Así es de sencillo. Pero todas las cosas son de Dios, nada es nuestro. Nada, por ejemplo, la sabiduría no es de nosotros, la ciencia tampoco es de nosotros.
La fuerza tampoco es de nosotros. Todo es de Dios. Si yo todos los días reconozco que Dios es Dios, entonces la actitud frente a Dios será diferente. Dios, siendo el dueño, pues Él es soberano. Voy a escribir aquí soberano. Vamos a ver si... ¿Sí sale? ¿Parece una carita feliz? En chino, sí. Pero ahí dice soberano, ¿yo qué culpa? Quiero que usted piense un poquito en lo que es soberano. Soberano es la persona que hace lo que quiere, cuando quiere, donde quiere, como quiere, pero no con quien quiere. No con quien quiere, sino con el que está dispuesto. Aunque Él es el que, por ejemplo, Él tiene ya trazada la historia de la humanidad. O sea, que Él ya tiene un plan, porque Él es soberano, hizo un plan desde la creación del hombre hasta donde después del pecado ya planeó toda la historia. O sea que nada le coge por sorpresa porque Él ya tiene un plan en la historia. Sabemos dónde va a terminar la historia, ¿cierto? ¿Jesús sabe? La historia termina en el juicio final. Un día Dios juzgará a todos los hombres. ¿O no? En el día que los hombres tienen que darle cuenta a Dios de todo. Ese día termina la historia de los hombres, porque después ya no sigue la historia, ya sigue esa eternidad. Pero ese día se termina la historia en los hombres, cuando todos comparezcamos ante la presencia de Dios. Ese es el día en que termina la historia. Por eso dice que está establecido que los hombres mueran una vez y después el juicio. O sea, ese día Dios va a llamar a todos a cuentas, a todos. No hay ningún ser humano que no vaya a rendir cuentas ese día. ¿Sabían eso? Unos los ya va a llamar para recompensarlos, pero también tienen que dar cuentas a Dios y Dios los juzgará de acuerdo a lo que haya hecho, ¿sí? Pero otros para condenación, pero todos estarán frente al Señor ese día. Unos a la derecha y otros a la izquierda, unos sentados y otros de pie. Los que están sentados para recompensarlos, los que están de pie para condenarlos. Así es. Unos para llevarlos al nuevo cielo y a la nueva tierra, y otros para echarlos al infierno. Pero todos compadecerán ante el tribunal de Cristo y ante el juicio del gran trono blanco.
Y todos estaremos ahí. No habrá ninguno que no diga, ese día no tengo tiempo. Todos estaremos ahí. Dios es el que marca la historia. Cuando uno ve, dice, por ejemplo, todos los imperios, el imperio babilónico, el imperio griego, el imperio medo-persa, griego, romano, y ahorita está el último, que es la Comunidad Económica Europea. Y ya está escrito ahí, que todas las, habían 16 naciones, ahora ya quedan 11, y finalmente, según la Biblia, van a quedar solo 10. Ya está escrito, porque Él es ¿qué? Soberano. Entonces, yo le decía que Dios no hace lo que quiere con quien quiere. Porque no va a obligar a nadie por el poder de elección que nos dio. Por eso es que si Dios quisiera obligarnos, nosotros no tendríamos elección. Pero Dios nos respeta. Si hay alguien que respeta al hombre, es Dios. Y el respeto consiste en no inferir en las decisiones de las personas. Cuando una persona respeta a otra, respeta las decisiones del otro, de la otra persona. Y Dios ha hecho eso. Pues es que uno es el arquitecto de su propia vida, porque uno es el que determina qué va a hacer o qué, y Dios lo deja. ¿Sabía eso? Cuando las personas oran, trata de impedirlo, pero generalmente la persona se saldrá con la suya. Porque Dios ¿qué? Lo respeta. Ojalá nos respetáramos así, ¿no es cierto? Como Dios nos respeta a cada uno de nosotros. Decía que con quien quiere, Dios no va a obligar a ninguno. A mí no me obligó para estar aquí. Cuando Él me dijo que si quería trabajar para Él, me preguntó. Y yo le dije, bueno, listo, hagámosle. Como siempre digo, hagámosle. Y aquí estoy. Pero no me obligó. Pues es que cuando vino Jesús tampoco obligó a nadie. Le decía, hizo una invitación. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. No dijo, venga, sígame. No, dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Una invitación. Venid a mí los trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Una invitación. Siempre está invitando a las personas aquí a ser parte de su plan. Aquí también está haciendo la misma invitación, ¿cierto? Es lo mismo que está diciendo, si mi pueblo se humillare. ¿Está haciendo qué? Una invitación. No está obligando. Está diciendo, si ustedes hacen esto y pide que sea voluntario. Es algo voluntario. O sea, no exige, sino es voluntario y debe hacerlo a conciencia. Y de buena gana. Por eso es que es tan difícil trabajar con personas. ¿O no? Y más ser pastor.
Es una de las cosas más difíciles de ser uno pastor. Aunque no lo crean, es difícil. ¿Cómo? No, para hacer que se ocuparan las bancas y aún así no se hizo, ¿sí ve? Es muy complicado. Vea, en todas las demás cosas las personas funcionan. Si es en el colegio, haga esta tarea, le toca. Si no la hace, pues tiene 1 o 0. En la universidad es igual. En el trabajo, si uno fuera empleado de una empresa, le dicen, bueno, la entrada es a las 7, punto. Tienes que estar 10 minutos antes. Pero en las cosas de Dios es diferente. Porque como Dios no obliga, y todo es si la persona quiere, ¿no les parece que es complicado? Y cada uno lo quiere hacer a su manera y no a la manera de Dios. Por eso se le complica un poco las cosas aquí. A Dios. A Dios se le complica, aunque Él es Dios, lo único que no puede es obligarnos. Pero es que entre toda la humanidad Dios estaba buscando a alguien y le propuso digamos, a David, y David dijo, no quiero. Le dijo a Israel, y dije, Israel, yo tampoco. Le dijo a Viviana, dijo tampoco. Aleja, tampoco. Hoy estoy ocupada. Tengo otros planes para mi vida. Y así empezó a preguntarle a todo el mundo. Y habían 7,000 millones de personas en ese entonces. Igual que hoy. Y estaba buscando una persona que quisiera. ¿Y sabe qué? Entre todos los que le preguntó, solo uno estaba dispuesto. Tremendo, ¿no es cierto? Me atrevo a decir que habían la misma cantidad de personas que hay hoy. Millones. Y solo de esos millones encontró solo uno. Y ese fue Noé. ¿Sería que él no amaba a los demás? Yo creo que sí. Cuando Dios le dijo a Noé, él dijo, bueno, cuente conmigo. Yo no sé si Noé era rico. La Biblia no dice que era rico. No dice que era pobre. No dice que era ingeniero. No dice que, lo único que dice que era joven. ¿Sí saben por qué era joven? Porque dice que teniendo 500 años. Era sardino. 500 años en ese tiempo era sardino. Porque era como decir 40 años hoy. Si la gente podía vivir 1000, entonces 500 era la edad promedio. Como tener 40 años hoy. Entonces era sardino, ¿cierto? Y entre todos ellos solo Noé, de 500 años.
Eso es muy importante, que Dios está buscando así a las personas. Siempre ha estado buscando personas que le crean. Porque Dios no las puede ¿qué? Obligar. Yo creo que hay veces es muy frustrante que entre 7.000 millones de personas y solo uno, hallara solo uno. ¿Será que hoy se repite la historia? Yo creo que la gente, pues yo creo en Dios. En ese tiempo decía, yo creo en Dios. Muchos decían creer en Dios y tal vez hasta le hacían sacrificios. Pero ninguno estaba dispuesto. Solo Noé. Que Dios nos ayude, ¿cierto? Si le preguntara a Dios, ¿a usted estaría dispuesto? Lo haría de corazón, como cuando Dios le habló a Noé, él se comprometió de tal manera que lo que Dios le dijo empezó a ser la prioridad de su vida. Porque eso, de hecho, cambió todo en ese momento. Y a mí lo que más me gusta de Noé es que yo no sé cuántos millones en ese tiempo de monedas o de plata o dinero o lo que sea, o de trueques necesitaban para hacer una obra tan grande. Porque era un barco o una caja, porque era una caja. Un cajón de 135 metros de largo por 23.5 metros de alto, de ancho, y 13.5 de alto. Era una caja bastante grande, ¿no es cierto? No era un barco, era una caja, un cajón, con esas dimensiones. ¿Cuánta madera se requería para hacer esa obra? Para ese proyecto. Y yo no veo que ahí es que se hubiera preocupado y dice, ¿y plata de dónde? No, ahí no dice, Dios le dijo, hazte, y él no se puso a preguntar, ¿y de dónde va a sacar tanta plata para hacerlo? Y sí habrá tanta madera, y como lo necesito, sí tendré el conocimiento para hacer algo así, ¿no? O sea, él no se preocupó sino de obedecer, que Dios proporcionó todo lo que él necesitaría para hacer la obra. Cuando Dios lo envía a una persona o la persona decide hacerlo, Dios provee para todo lo que se necesita. Los recursos de todo tipo para que se hagan las cosas que Dios quiere. ¿Me hago entender, hermanos? Y nosotros, Señor, y nos dice algo, y plata, Señor. No ponga los avisos, porque se me distraen, entonces, sí. Gracias, hermano. Eso, yo quiero que usted piense por un momento, ¿estaría dispuesto? Mire, hoy dicen que el Señor ya viene, ¿lo creemos profundamente? ¿Sí? Dios dice, si nos humillamos, no nos manda a construir un arca,
Y si nos mandara a construir un arca, ¿lo estaríamos dispuestos a hacerlo? ¿Israel la haría? No piensa tantas cosas. Las cosas más sencillas uno le pone pelos a todo. Pues siendo sinceros, ¿no? Pero su papá es carpintero, entonces podría ser. Ay, sí. Con la ayuda de Dios. Es que ahí está el asunto. Mire, Dios no nos está pidiendo algo como construir un arca y es algo muy sencillo que lo que me dice Dios es, mire, reconozca que yo soy Dios. Lo primero que usted tiene que hacer es reconocer que yo soy Dios. Que dice que si alguno cree que Dios existe, ¿no? Que existe Dios, que Dios existe y que Él es soberano. No le está pidiendo nada más tan extraño o cosas demasiado difíciles que no se puede hacer. Le dice, mire, reconozca que yo soy Dios y que fuera a mí no hay otro Dios. El creador del cielo, de la tierra y el mar. Eso es lo que está pidiéndole el Señor. No es que construya un arca, pero si se lo mandara a hacer, Él le proporcionaría todos los recursos para hacerlo. ¿Cierto, Sarita? ¿Sí? ¿O no? ¿Qué dice David? ¿Difícil? No es difícil. Lo segundo que usted tiene que reconocer que usted es solo un hombre. Así es de sencillo, muy difícil. Reconozca que usted es un hombre. Dice, ¿hasta cuándo van a reconocer que solo son hombres? Ahí dice la Biblia, yo no me estoy inventando ni un término, es lo que dice la Biblia. Tenemos que reconocer que solo somos hombres. Algunos se creen dioses. Algunos se creen autosuficientes. Como cuando se levantó un día con la pierna izquierda el rey Nabucodonosor y dijo, esta es la gran Babilonia que yo he edificado. Y Dios tuvo que decirle, mi hijo, vaya a comer paja o pasto. Porque se creía mucho. Y no sabía que el profeta Jeremías había dicho, mire, yo levantaré al rey de Nabucodonosor y pondré todas las cosas, hasta las bestias, las pondré bajo su autoridad. Dios era el que lo había levantado, no era él, no era por ser él. Porque Dios es el que quita y pone los reyes. Eso es otra que diferente a regir las vidas de las personas. Él levanta al que quiere y lo pone en un cargo, pero aún ese puede estar perdido. A muchos de los profetas y apóstoles los llamó antes de nacer, pero aún así no los obligó a hacer. Por eso es que dice que Judas llegó a ser el que entregó a Jesús. No era, pero llegó a ser. ¿Por qué llegó a ser? Porque él lo decidió así. No que Dios lo hubiera decidido que fuera Judas. Él decidió ser Judas. Vender a Jesús. Ahí dice la Biblia que llegó a ser Judas, no que era Judas. Porque aún ni siquiera Dios nos obliga a hacer cosas. Desde el principio Judas no era recto, ¿cierto? Le buscaba mucho la ¿qué? La platica. Y eso
eso lo llevó a vender a Jesús, porque él siguió a Jesús esperando ¿qué? A hacer plática con Jesús. Y de hecho lo hizo, ¿no? Pero no le sirvió, no le aprovechó. Porque esto para los pobres, esto para Jesús y esto para mí. Y Jesús se dio cuenta, ¿no? Y aún lo dejó esperando que se arrepintiera. No llegó a ser el que lo entregó, no era el que lo... Porque es que la Biblia es muy clara, dice que fue el que llegó a entregar a Jesús, no que era el que había de entregar a Jesús, que ahí es muy diferente. No estaba determinado, estaba escrito que alguien entregaría a Jesús, pero no sabíamos quién era, y que llegó a ser Judas, sí. Es algo de la soberanía de Dios, ¿no? Que Dios no determina quién, pero sí está preguntando. Entonces debemos reconocer que solo somos ¿qué? Hombres. ¿Qué es el hombre? ¿Qué? Tierra. ¿Somos tierra? Polvo eres y polvo volverás, y le echan la cruz. Así es de sencillo. Frágiles hombres. Como dije y me salió en verso, con plata o sin plata todos estiramos la pata. ¿O no? ¿Quién no estira la pata? Todos estiramos la pata, tarde o temprano estiramos la pata. Y orgullosos, altivos, soberbios. Y nos creemos mucho. Como le dije a un muchacho, yo también tuve 15. Y eso pasa. Entonces tenemos que reconocer que frente a Dios no somos nada. Pero aún así Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Aún no siendo nosotros nada, y Dios tiene cuidado del cabello de nuestra cabeza. Que me parece, todos los días pasa el inventario, ¿cuánto le quedan? ¿Cuánto le están saliendo y cuánto mide cada uno, cierto, David? Y hay gente que es muy chistosa con esto, ¿no? Encontré un muchacho que tenía el cabello largo. Y entonces yo le dije, ¿y qué pasó? El hermano dijo, no, es que estoy aprovechando ahorita porque mi papá y mi abuelito son calvos. El cuartico de hora me dio risa, no le dije nada. Porque pues se me hizo raro que tuviera el cabello largo. Entonces me dijo, así es que, pastor, lo que pasa es que a mi papá es calvo y mi abuelito también, entonces toca aprovechar el cuartico de hora. O sea, esos son los días de ¿qué? De su vanidad, hay que aprovecharlos, según él, ¿no? Pero tenemos que reconocer que solo somos hombres.
Así es de sencillo. ¿Es difícil eso que Dios demanda de nosotros? ¿Qué dice Israel? Que siempre le pregunto. No. Todos los días. Sí. Eso es. Pero la Biblia dice que solo somos hombres. Aunque cuando uno mira cómo lo mira Dios es diferente, pero Dios espera que nosotros nos miremos como somos, que solo somos hombres. Aunque también debemos aprendernos a mirar como Dios nos mira, que es diferente. Porque dice que para Él nosotros somos especial tesoro. Y si algo hizo Dios que valió la pena fue al hombre. Pero delante de Él tenemos que reconocer que solo somos hombres. Que Dios nos ama. Dice que ¿qué es el hombre para que en Él pienses y tenga de Él memoria? Es como Dios nos mira tan diferente, pero Él nos dice, mire, reconozcan que yo soy Dios y que ustedes son hombres, pero que yo los amo. Para mí ustedes son especial tesoro. Es lo más valioso de toda la creación, de todas las personas, tanto que los he hecho a cada uno diferente. No hay dos iguales. Como le dije a una señora, aunque hay veces uno mira unos cabellos y parecen fique, porque he visto cabellos que parecen fique, ¿no? Son gruesos, pero a ese Dios le dio ese privilegio de tener ese cabello. Y otros se quedan por los finiticos, que el mío es tan delgadito como tela de araña. Tan finiticos, pero Dios no se tomó en la molestia de hacernos a cada uno así, por eso es que hemos de vivir contentos como Dios nos hizo. En los 7,000 millones de personas y en todas las personas que han existido en toda la humanidad desde Adán, no hay uno que igual a usted. No hay uno igual. Como digo, un burro se parece a otro, pero no son iguales. Son parecidos, pero no iguales, porque en la historia no se ha repetido, en toda la historia de la humanidad no se han repetido dos huellas iguales. No hay dos cabellos iguales. No hay dos. Tremendo eso, ¿no es cierto? Y Dios se tomó la molestia de formarnos a cada uno. Es que ahí está. Pero aún así debemos reconocer, no se cree importante, reconozcamos que solo somos hombres. La tercera cosa que dice la Biblia que nos puede ayudar a estar humillados es ser agradecidos. Sea agradecido. Yo no escogí a mi mamá, ni mi mamá me escogió a mí. Aunque también soy hijo de María, ¿no? Porque mi mamá se llama María. Pero sea agradecido. No, yo no escogí nacer en Colombia. Usted tampoco. Pero si uno mira bíblicamente, en toda la humanidad, no, aunque Dios dijo que el pueblo de Israel o la tierra de Palestina era la mejor tierra de todos porque era una tierra que fluía leche y miel, aún si uno mira a Israel, nada que ver comparado a Colombia. Nada que ver. Solamente, por ejemplo, nosotros hagan cuenta que Israel sería como Cundinamarca, donde las piedras son quesos y los ríos son leche. Sí, como la sabana. Porque eso es lo que Dios le había dicho.
Pero Israel es como Cundinamarca de grande. No es más grande que Cundinamarca. En extensión es igual que Cundinamarca. O sea que es que pequeño con relación a nuestro país. Y nosotros tenemos mucho más extensión de territorio y no tienen todo lo que se tiene aquí en Colombia, los israelitas. Nosotros tenemos aquí hasta desiertos, nevados, sabanas, valles, montañas, como la tierra del Jordán, vegas y llanuras. Y si es comparable con lo que la tierra Israel no tiene casi ni minerales, pero Colombia tiene sal, tiene oro, plata, esmeraldas. ¿Por qué no somos agradecidos? Yo digo que el sueño del mundo está en Colombia, no el sueño americano, ¿no? Colombia es la tierra más hermosa de todas las tierras. Tenemos frutas de toda clase, legumbres, verduras, patacones, dicen. Y es tan barato, la comida aquí es muy barata. Antes daban 15 plátanos por 1000, 15 bananos por 1000. ¿Me lo dejan en 800? Muy barato, ¿cierto? Hay otras partes en el mundo donde no conocen los bananos. Y si los llevan, son carísimos. Y nosotros aquí se desperdician. Mangos de todos los tipos, hasta los malos. Pero ahí tenemos mangos de todo. Aquí en Colombia tenemos unos aguacates que son como balones de fútbol, ¿sí sabían? Un día me regalaron uno y duramos comiendo 8 días aguacate y no se acababa ese aguacate. Lo traje del valle, pero un aguacatazo y una pepita chiquita por dentro y muy rico. Comimos 8 días aguacate y casi no lo acabamos. Pero debemos ser agradecidos. Dios espera que si uno realmente sea agradecido, valore eso, lo que Dios ha hecho en usted. En nosotros los colombianos no debía existir la queja. No debemos quejarnos por nada. Sino ser agradecidos. Tenemos agua pero no la desperdicie. ¿Cierto? ¿Tenemos agua? Yo le decía a alguien, cuando yo estaba en la selva me tocaba como a 1 kilómetro ir a traer el baldecito con agua. Y ahora llega por el tubo y uno se baña y le prende la llave y se empieza a jabonar con ese chorro completo. No, cuide el agua. Si somos agradecidos, cuidamos las cosas, las valoramos. Pero cuida a su mujer. Valórela. Cuide a su esposo, sí. ¿Está claro?
¿Es difícil ser agradecido? Puede que lo tomemos con acción de gracias y dando gracias al Padre por todo y en todo. Realmente, por ejemplo, si usted fuera a Venezuela, hacen colas para comprar una bolsita de leche. Y hay veces se los encuentran haciendo cola, los golpean. Está prohibido hacer colas en Venezuela, ¿sí sabía? Sí. Eso he escuchado decir que la policía cuando están haciendo colas los pueden golpear. Porque no quieren que eso se vea de la necesidad tan grande del hambre que están pasando allá en Venezuela. Y nosotros aquí, por la calle, todo a 1000, a 500. Amén. Seamos agradecidos. Lo otro que Dios quiere que para estar humildes delante de Dios, siempre reconozcámoslo. Yo decía, mi madre decía que cuando uno llegaba y nos saludaba, decía, entraron las vacas. Hay veces somos como vacas. Porque nos levantamos y no lo tomamos en cuenta. Mi Biblia dice, reconócelo en todos tus caminos y entonces todo te saldrá bien. Empecemos a reconocer a Dios. Él es el Dios invisible, pero no por ser invisible es que lo debemos que ignorar. Porque eso es lo que pasa, que lo ignoramos. Aunque Dios es invisible, Él dice que es el Dios invisible. Pero por ser invisible hay veces lo ignoramos. Y Dios quiere que usted lo reconozca. Y yo decía, es que es tan fácil decirle buenos días Señor Jesús, buenos días Padre Celestial, buenos días Espíritu Santo. ¿Cuántos ya lo hicieron hoy? Como 5. Entonces salúdelo al menos ahorita. Hágalo de verdad, tómelo en serio, esto no es un juego, es de verdad. Y Él lo toma también muy en serio. Es parte del respeto que le damos a Él, que aunque no lo veamos, Él está presente y digámosle buenos días Señor Jesús, buenos días Padre Celestial, buenos días Espíritu Santo. Muy difícil, ¿cierto? Sí, difícil o no. Pero como somos maleducados no lo salvamos. Yo digo que ni siquiera a los perritos, porque el perrito, aunque uno sea desconocido y lo ve, y le hace la colita así, se pone contento. Aún mis pececitos cuando yo llego se me vienen a mirarme. Dios espera que usted lo tenga en cuenta. Decía que también hay otra manera de tenerlo en cuenta, es decirle al Señor todos los días que nos acompañe. Acompáñenos hoy en este día a hacer las vueltas. Me decía la hermana, da un testimonio que ha puesto en práctica eso y le ha ido muy bien. La hermana Blanca me decía el miércoles en el tanto un testimonio y decía, mire, yo le pedí al Señor que me ayudara a ir o me acompañara a pagar un recibo. Y esas son unas colononas tremendas. Y cuando yo llegué allá y le dije, no había nadie. Y le rindió. Después le dijo que la acompañara a otras diligencias. Y todo el día estuvo con ella. Y todo el día le rindió. Que la acompañara a hacer el mercado. ¿Eso es tomarlo?
en cuenta. Dios espera que usted lo tome en cuenta, que lo reconozca en todo. Hay veces uno se cree el duro y el chacho, pero Dios tiene que enseñarle que el duro y el chacho es Él. Porque Dios prende a los sabios en la astucia de ellos. Hay veces uno cree que ya lo sabe y que es fácil. Y dice, no, yo lo voy a hacer. A los panaderos también se les quema el pan. Por mucha experiencia que tengan, también se les quema el pan. ¿Sí me hago entender, hermanos? Es muy importante que también cuando hablemos siempre lo tengamos en cuenta. Voy a hacer tal cosa. Y no dice si Dios quiere, si es su voluntad, o con la ayuda de Dios vamos a hacer tal cosa. Pero siempre decimos vamos a hacer tal cosa. Y no lo estamos reconociendo. Si lo reconociéramos, las cosas serían diferentes. Si Dios quiere, haremos, iremos y volveremos a vosotros. Eso es un salmo. Entonces hay que reconocerlo. Si es el Santiago, si Dios quiere, haremos tal cosa. Si es la voluntad, tal cosa. Claro que hay veces, hay cosas que uno no debe, porque hay veces estamos para tener excusa, ¿no? Ay, Señor, si hace calorcito y ya sale el sol, voy a culto. No, sin vergüenza, vaya a culto. No hay cosas, no, Señor, si tú me despiertas, entonces yo oro. No, hay que orar. Lo despierte o no lo despierte, hay que orar. Hay que congregarnos, hay que hacer las cosas que Él dice que ya son y están establecidas, hay que hacerlas. Señor, si quieres tal cosa, no, ya en el momento de que ya está escrito que hay que hacerlo, hay que hacerlo. Con la ayuda de Dios, ¿no? Pero hay que hacerlo. Y por último en ese punto es orar. El quinto es orar. Si uno ora, deja el orgullo, la prepotencia, la autosuficiencia, porque cuando uno no ora es autosuficiente, soberbio, altivo, y no sigo con el cuento porque sí, es así, cuando uno no ora está diciendo que no lo necesita. Que Dios nos ayude, hermanos. Ese es los primeros puntos de humillarnos delante del Señor, ¿cierto? La segunda cosa que decía ahí, dice, si invocar en mi nombre, ¿no? Si mi nombre, o sobre el cual mi nombre es invocar. Invocar significa pedir ayuda, socorro, auxilio, Mayday, SOS, Táskete en japonés. Es sencillo. Cuando uno pide ayuda, Él dice, si ustedes me piden ayuda, el pueblo israelita clamaba a Dios y Dios les enviaba un ¿qué? Un libertador. Cuando el pueblo empezaba a pedir ayuda y a pedir socorro, Señor, auxilio, entonces Dios les enviaba un libertador.
Eso es lo que Dios dice, yo soy su pronto auxilio en las tribulaciones, soy el socorro que viene de lo alto, soy tu ayuda. Y Dios espera que Él está entre los que nos ayudan, que le demos ese lugar de Salvador. Que no solamente, que cuando ya no se nos agoten los recursos, lo dejemos, no, que Él sea el primero en el cual recurramos siempre. ¿Sí me hago entender, hermanos? No es difícil hacerlo. ¿O sí? Claro que hay algunos que uno mira y hay veces uno dice, pero ¿qué está pensando, no? Hay una historia de un muchacho que se está ahogando. Y había habido una inundación. Y entonces llegó allá le tiraron un salvavidas. Y dijo, no, yo espero que Dios me salve. Llegó una lancha y dijo, no, yo estoy esperando que Dios me salve. Y así le mandó muchas cosas y él no quiso. Y se murió, se ahogó. Y llegó allá dice que ante la presencia del Señor y dijo, Señor, yo estaba aquí esperando que tú me salvaras y yo le envié esto y usted no quiso. Porque hay veces queremos que Dios lo haga a nuestra manera. Y eso es orgullo, eso es soberbia, es altivez, es arrogancia, es de todo eso. Porque no reconocemos que solo somos hombres. Como por eso es que ahí le decía a una muchacha hace 2 meses. Entonces estaba diciendo, es que Dios por no sé qué, le dije, bájale al tonito. Porque a veces creemos que Dios es nuestro mandadero. Que porque usted no hizo, si yo se lo pedí, mire que oré y ayuné y no lo hizo. Dios no tiene la obligación. Si lo hace, es porque lo ama y porque Él es bueno y misericordioso. Pero a veces le reclamamos, ¿no es cierto? No. Debemos ser humildes y esperar la ayuda que viene de Él. Bueno, la tercera cosa que Dios dice ahí es que si orar, y ya saben qué es orar, ¿no es cierto? Es plantear ¿qué? Soluciones. El cuarto cosa que dice ahí es que si buscáramos el rostro del Señor, el único que impide que Dios se acerque a nosotros y que nosotros nos acerquemos a Dios es el pecado, porque el pecado hace separación entre Dios y el hombre. Y la Biblia dice que vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros mi rostro. O sea que si nosotros empezamos a vivir en santidad, entonces ¿qué? Esa es la primera cosa para buscar el rostro del Señor, es estar en santidad, levantando manos santas sin ira ni contienda. Y que es muy importante que saquemos un tiempo de calidad para con Dios. Eso es lo que Dios espera, eso es buscar que yo le dedique todo mi afán y todo mi trajín del día, saque un tiempo para estar a solas con Él. Eso es buscar el rostro del Señor, para un tiempo de calidad para con Él. Yo decía que al menos 20 minuticos, ¿son mucho tiempo 20 minuticos? Si lo hiciéramos todos los días, le diéramos el lugar a Él y sacáramos un ratico para estar con Él, para alabarlo, adorarlo, exaltarlo, glorificarlo, nuestra vida cambiaría porque, como dicen un adagio popular, el que anda con lobos a aullar aprende. Y al que ande la miel algo se le prende. Si nosotros nos acercamos a Dios, cada día nos vamos más a parecer a Él. ¿Sí me hago entender?
Si le sacamos un tiempo para estar con Él, nos vamos a parecer. Y eso es buscar el rostro del Señor. Sacar un tiempo para Él. No es, por ejemplo, nosotros, este tiempo, ¿para quién es que lo hemos sacado? Para nosotros. Este tiempo es para nosotros. La mayoría de las cosas que hacemos en el culto es para beneficio nuestro. ¿O no? La enseñanza, ¿quién se aprovecha de la enseñanza? Nosotros. Dios no puede aprender nada de mí. ¿O sí? ¿Será que Él aprende algo de mí? No. Él no se beneficia de esta clase. Porque Él lo sabe todo. Yo soy el que tengo que aprender cada día. Y eso es por su misericordia si lo aprendo. Pero Él no se beneficia de mi clase. Si traemos los diezmos y las ofrendas, ¿quién es el que se beneficia? Nosotros mismos. Porque yo le digo, pues hay veces suena feo, pero para tener este lugar tenemos que tener una persona que los mantenga limpios, ¿cierto? Compramos papel higiénico. De eso ayudamos a las personas. Algunas de las personas le damos ayudas. De las mismas ofrendas y los mismos diezmos. Que se dañe una lámpara. ¿Quién necesita la lámpara? Gracias a Dios por esta tablet, ¿no? Toca desaprenderla a usar. Gracias a Dios por los que dieron para que tuviéramos esta tablet, ¿no? Un día en un seminario dijimos y ya se le borró. Entonces, para poder escribir, para no usar el tablero y así todos pueden mejor ver, ¿no? Pero tenemos que aprender a que no quede como chino. Pero gracias a Dios, porque todo lo que hacemos generalmente es para nosotros, no es para el Señor. Pero dice, si alguno sacrifica a Dios alabanza. Si alguno hace algo, adora, Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Eso sí es para Él. Pero las ofrendas y los diezmos es para nosotros mismos. Para poder subsistir, ¿no? Aunque somos una entidad sin ánimo de lucro, pero sin ánimo de pérdida. ¿Cierto? Pero se necesita de la contribución de todos para que esto surja. Que lo llamamos diezmos, ofrendas, algunos lo llaman donaciones. Pero se necesita. Pero no es Dios el que la necesita porque es el dueño del oro y de la plata. Pero para que funcione tiene que ser así. Decía que nosotros debemos, todas las cosas que hacemos es para el Señor, pero alabarlo, adorarlo, exaltarlo, honrarlo, son cosas para Él. Y eso es lo que debemos hacer en esa búsqueda de ¿qué? Del rostro del Señor, ese tiempo de aún para contarle, es muy importante. Hay veces personas, depende de su estado de ánimo, dice, si alguno está alegre, cante alabanza. Entonces usted puede de ese día estar alegre y entonces puede dedicar ese tiempo para cantarle a Él. O para contarle, si está triste, dice, Señor, mire que me está pasando esto, no sé qué hacer. Entonces también ese tiempo es para eso, para estar en la presencia de Dios. Es un tiempo de calidad que usted le da a Dios. Y por último, para completar las 5 cosas, para no alargarme más, habla de convertirse. Ya sabemos qué es convertirse, ¿cierto? Hay 3 clases de conversiones, según la Biblia, y es necesario que hagamos las 3 clases de conversiones. No estoy hablando de dólares a pesos colombianos, ¿no? La Biblia habla de 3 clases de conversión.
La primera conversión es en cuanto al pecado. Yo creo que esa no es, ya nosotros no estamos en eso, ¿cierto? Aunque si hay algún fornicario, pues cásese. Cásese. Eso es lo que dice la Biblia, que cuando una persona fornica, pues para no seguir en fornicación, cásese. Que si era ladrón, no robe más. Si era mentiroso, no mienta más. Si era chismoso, no mienta, no chismosee más. Si se quejaba, no se queje más. Sea agradecido. ¿Sí? Esa es la primera conversión que Dios espera, que si se convirtieran de sus malos caminos. Pero también hay la necesidad de convertirnos de verdad a Dios. Porque también la Biblia dice, volveos a mí, yo me volveré. Conviértase a Dios. O sea, que Dios sea el que ocupe el primer lugar en nuestra vida. Esa es una clase de conversión. Hay veces nosotros tenemos ídolos, ¿no? ¿Cuál es un ídolo? El trabajo. Hay veces la persona misma es su ídolo. Hay veces son los hijos, hay veces la esposa o el esposo o la casa. Porque que no nos pase como a la viejita que rogaba al Señor, Señor, dame una casa, Señor, regáleme una casa, y Dios le regaló una casa y después no volvió al culto. Entonces el pastor la fue a visitar, hermana, pues, ¿por qué no volvió al culto? Dice, no, es que no tengo a quién dejar en la casa. Y entonces dijo, no, el pastor le insistió, le dijo, mire hermana, Dios cuida su casa. Y entonces dijo, ¿de verdad? Sí, Dios cuida su casa. Y se fue para culto. Y entonces el que está ahí dijo, Dios está aquí. Y dijo, y la mujer dijo, ay, me dejó la casa sola. Pues parece chistoso, pero hay muchos que nos pasa eso. Y la tercera conversión, según, es que de pasar de ser pasivos a activos. O sea, de ser oidores a hacedores. En cuanto a hacer el bien. Eso sí, ese sí tiene mucho que ver con nosotros. ¿Sí me hago entender? Porque a veces nosotros sabemos las cosas, pero no las hacemos. Si sabemos que tenemos que orar, pues hagámoslo. Si sabemos que tenemos que ayunar, pues hagámoslo. Si podemos ayudar dice, si vemos al desnudo, hay que vestirlo. Si usted ve a alguien con hambre, dele de comer. Porque es mejor dar que recibir. ¿Lo creemos? Entonces la Biblia empieza a decirle que no solamente, sino que empiece a hacer el bien. No solamente lo bueno, sino que haga el bien. Dios espera que hagamos, que empecemos. ¿Qué es el mejor bien que uno le puede hacer a alguien? Darle a conocer a Jesús, darle a conocer a Dios. Ese es el mejor bien que usted le puede dar a una persona, es
llevarle a conocer a Jesús. Pero si tiene hambre, también es bueno darle de comer. ¿Sí me hago entender? Debemos aprender a hacer el bien, dice, aprenda a hacer el bien. ¿Estamos? ¿Preguntas hasta aquí? ¿No tienen preguntas? Pastor, hágame el favor y me ayuda con esta pregunta que los niños, él y ella anoche, pues estaban trasnochando, no querían dormir. Entonces estaban mirando, era música mundana, y yo les decía que no, que el pastor nos decía que no había que escuchar eso, porque eso era pecado, y que a Dios no le agradaba eso. Entonces después ya cambiaron eso y hay unas películas, o yo no sé cómo llamarán eso, o novelas. Entonces habían unos que se agarraban a son de cuchillo y a esto, entonces los niños estaban mirando eso. Entonces yo les dije a mis niños, no miren eso porque eso es, ¿cómo se llama? Pecado. Pecado Y es violencia. agresividad, y eso es violencia. Entonces me dijo la niña, dijo, ay abuelita, pues para mí, abuelita, según mi abuelita todo es pecado. Entonces les dije yo, mijitos, no es para mí, sino es para Dios. Que a Dios no le agrada eso, y según el pastor y la pastora nos han enseñado a nosotros que eso nosotros no debemos de mirar eso, porque son cosas del mundo, y nosotros que ya estamos en los caminos de Dios ya no debemos de mirar eso. Entonces para ellos, según, pues es como... Abuelita, cállese, dice la niña. No, sí. Entonces, pastor, qué pena que como los papás de ellos les gusta mirar es eso, no les enseñan nada a los niños. Entonces ellos según aprenden es eso y ven es eso. Entonces ellos les dicen, hijitos, cuando vayan a la iglesia, entonces pregúntenle a la profesora, profesor que les esté enseñando, pregúntenle a ver si eso es bueno o es malo, o deben de mirar eso. Bueno, lo primero que tiene que saber es que no es problema de la abuelita, tampoco es problema del pastor, porque es que vemos que las personas son las que están imponiendo las cosas, no es cuestión del pastor o de la, porque ella me está echando la culpa a mí, es que el pastor dijo. Sí, no, es para que vea, pero no es eso, no es lo que el pastor piensa, es lo que Dios dice en su santa palabra. La Biblia dice para todos los que están aquí, no solo para ustedes niños, sino para todos los que están aquí. Porque no solo que ustedes solo ven televisión, hay algunos también que aquí ven televisión. Y grandes, ¿no? Y algunos ven telenovelas, dicen por ahí. La Biblia tiene unos parámetros que está establecido por Dios. Y uno de ellos dice que la lámpara es el ojo. Y que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, o sea, ve cosas malas, todo tu cuerpo está lleno de tinieblas. Entonces, si usted quiere llenar tu corazón de cosas buenas, no mira televisión porque no hay nada bueno. Es que no hay nada bueno en la televisión, a no ser que sea de animalitos. Que sí, de los animalitos, ni siquiera los muñecos esos muñecos son malos, la mayoría son malos los muñecos de la televisión, ¿no? Solo si uno puede aprender de los animales, sí hay el canal de los animales, por ejemplo de los leones, de los tigres, uno puede aprender de esos animales muchas cosas que son buenas. Pero uno ve novelas o si ve películas de violencia, de terror, de zombies, de brujos y todo eso, esto está en contra de lo que dice la Biblia.
Pablo dice que tus ojos vean ¿qué? Lo recto. Entonces, por eso Dios dice que no. Si usted ve esas cosas, pues su alma se está llenando de esas cosas malas. Y cuando menos piensa, lo resulta haciendo. Por eso es que no se debe hacer. ¿Sí me va a entender? Por eso es que la Biblia dice que tus ojos vean lo recto. Vea una de las cosas que es muy peligroso y que está en Mateo 5, 6 y 7, es que el ojo es como una cámara de esas de video. ¿Sí sabemos que es una cámara de video? ¿Sí? ¿Sí? Es que graba todo. Entonces la cámara de video va registrando todo. Después para nosotros en la cámara de video uno dice borrar y lo borra. Pero en el corazón del hombre no sucede así. No se borra. Solo un milagro de parte de Dios puede hacer que se borre, pero no es tan fácil borrar lo que se graba con la lámpara o con la cámara del ojo. No se puede borrar tan fácilmente. ¿Sabían eso? Por eso es que las personas que van a la guerra, los soldados que van a la guerra, generalmente todas las personas quedan traumatizados por lo que vieron. Y eso es difícil humanamente de borrar, esas imágenes que ya quedaron registradas por esa cámara que es el ojo del disco duro que es su corazón. Ya no se borran, es muy difícil. Dicen que hay unas personas que son las encargadas de antes de que salgan las fotos a internet, y hay personas que están encargadas de desechar y seleccionar esas cosas. Pero una persona, según en los mismos personas que hacen ese tipo de trabajo, una persona de esa no se le puede dar trabajo sino por 4 meses, porque es tanto la influencia que generalmente pierden la cordura de tantas imágenes que suben a internet que son ilícitas. Dice que solo 4 meses una persona podría trabajar en ese trabajo, porque por lo que está viendo se chifla, se vuelven locos si pasan mucho tiempo haciendo eso, por lo que el ojo puede captar, que jamás lo pueden borrar. Por eso es que tenemos que tener cuidado con lo que vemos, pero eso no es invento del pastor, es la Biblia, y el Señor es que nos ama y dice que guardemos nuestros ojos y que tus ojos vean lo recto. ¿Está claro? Pues nosotros como padres tenemos que estar mirando qué están viendo nuestros hijos, y nosotros como padres también cuidemos porque si uno como padre ve esas cosas, los hijos también van a ver lo mismo. ¿Con qué autoridad le dice, hijo, no vea eso, que eso es malo? Y ellos no son caídos del zarzo, le dicen, pero si usted lo ve. Lo mismo la música, la mayoría de la música hoy han hecho estudios, influye en la vida de las personas más de lo que usted se imagina. Por ejemplo, hay música que ha hecho que personas se suiciden. Y hay veces uno no piensa que esa música, por ejemplo, esas de burbujas de amor, ¿qué dicen? O algo así, de Luis Guerras, ahora dicen que es cristiano. Pero es yo ayer estaba escuchando una canción de él que cantó un muchacho en el bus y me pareció muy terrible. Si es de él, me pareció terrible, porque decía la canción que Jesús me dijo,
Pero ese es ¿cómo va a poner esa persona en boca de Jesús algo así? Es como si que está diciendo que Jesús le dijo y es de él. Y dicen que es cristiano, no sé, que Dios lo salve si no ha sido salvo. Pero es terrible, me pareció poner en boca de Jesús o de Dios esas cosas que él dice. Eso es una blasfemia. Y la gente la escucha. Pero eso es malo, es nocivo para la salud. Ley 30 de 1986. Entonces, no todo ni siquiera todas las canciones cristianas hoy se puede garantizar que sean de Dios. Hay para todos los gustos y para todos también de despecho, ¿cierto? ¿Cierto, Liliana? Ella me trae una canción, pastor, escuche esta, no para hacerla quedar mal, ¿no? Sino que para aprender. Y dijo, pastor, mire, escuché esta canción y me parece bonita. Y yo la escuché y dije, esa es una canción de despecho. Y también pusieron en boca de Jesús esas palabras. Y a mí me parece terrible poner en boca del Señor o de Jesús cosas que Él no haya dicho. Y esa canción llega y en voz de una mujer todavía que es más terrible, que es una mujer la que la canta como si fuera Jesús y dice que mira mis manos, mira mi costado, mira mi corona de espinas, mira mi cara y todo eso dice, y después dice porque te amo y nadie te puede amar más que yo. Pues aunque es cierto, pero es una reclamación que él es como si estuviera reclamándole a las personas que miren todo lo que ha hecho y le está echando en cara todo lo que Jesús hizo para salvarlo y que él no lo ha valorado. Yo creo que Jesús no hace eso, ¿cierto? Lo primero es que nunca en la Biblia encontrarás la palabra que dice que Jesús dijo, yo los amo. Nunca en la Biblia dice que Él dijo verbalmente, yo los amo. Pero demostró que nos amaba. Con su vida, por todo lo que hizo, con su sacrificio, todo demostró que nos amaba. Pero una canción que diga es que nadie te puede amar más que yo. Ay, eso es de despecho. O de reclamación. Es diferente, es porque es alguien que está diciendo, mire, de tal manera más nos amó, Dios nos amó que dio a su Hijo unigénito. Es completamente diferente, porque es alguien que nos está enseñando que Dios nos amó, pero no es Dios que dice, yo los amo, aunque Él nos ama, ¿no? ¿Me hice entender o no? Espero que esta clase les haya servido a los niños. ¿Sí les sirvió? ¿Ustedes no van a volver a ver eso? Bueno, ¿y ustedes tampoco? Sí, porque a veces lo aplicamos a los niños y nosotros grandes. No, eso es para todos. Que Dios nos ayude. Vamos